Si tu médico te diagnosticó con triglicéridos altos, pero no te explicó qué son los triglicéridos, cuáles son las causas de triglicéridos altos y cuáles son sus síntomas, este video es para ti. Soy JC Canizales y en mi canal hablaré sobre diferentes temas de salud abordados con un lenguaje sencillo y comprensible. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son un tipo de lípidos o grasas que se encuentran en la sangre y son el tipo más común de grasas en el cuerpo. Son necesarios para obtener energía. Los triglicéridos provienen de los alimentos que ingerimos. Cuando comemos, el cuerpo convierte las calorías que no necesitamos usar de inmediato en triglicéridos. Estos se almacenan en las células grasas que luego son liberados para obtener energía. Pero tener un nivel alto de triglicéridos podría aumentar el riesgo de padecer enfermedad cardíaca, como la enfermedad de las arterias coronarias, y puede ser una señal de síndrome metabólico. ¿Cuáles son las causas de triglicéridos altos? Existen factores que pueden incrementar los niveles de triglicéridos. Entre estos están la dieta rica en calorías, especialmente consumir mucha azúcar, tener sobrepeso y obesidad, fumar, consumo excesivo de alcohol, efectos secundarios de ciertos medicamentos, enfermedades de la tiroides, especialmente el hipotiroidismo, diabetes tipo 2 o prediabetes y enfermedad del hígado y enfermedad renal. ¿Cómo saber si tengo triglicéridos altos? La única manera es por medio de un examen de sangre denominado panel lipídico o perfil lipídico, que incluye la medición de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Los niveles de triglicéridos son normal, menos de 150 miligramos decilitro, límite alto de 150 a 199 miligramos decilitro, nivel alto de 200 a 499 miligramos decilitro y muy alto o extremadamente alto de 500 miligramos decilitro o más. Los niveles de triglicéridos altos contribuyen al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales, conocido como arteriosclerosis, y esto aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y cardiopatía. Adicionalmente, los triglicéridos extremadamente altos pueden causar pancreatitis, que es la inflamación aguda del páncreas. Por lo tanto, mantener niveles altos de triglicéridos puede tener consecuencias graves para la salud, a pesar de que los niveles altos de triglicéridos no producen síntomas. Tener niveles muy altos o extremadamente altos podría asociarse a ciertos signos o señales que debemos tomar en cuenta. A continuación te diré cuáles son los signos que pueden alertarte de unos niveles muy altos de triglicéridos. Número 1. Dolor de pecho. Tener dolor de pecho de manera frecuente o de forma sostenida suele ser un indicativo de triglicéridos altos, ya que al igual que el colesterol, los triglicéridos altos favorecen la acumulación de grasa en el interior de las arterias. Si las arterias coronarias, que son las encargadas de irrigar el corazón, empiezan a llenarse de grasa, este no va a recibir el aporte de oxígeno y nutrientes necesarios, lo que podría desencadenar dolor de pecho o angina de pecho. Si empiezas a sentir dolor o molestias en el pecho durante varios días seguidos, es muy recomendable la realización de un estudio de química sanguínea para verificar tanto los niveles de colesterol como de triglicéridos. Número 2. Dolor de cabeza. Tener dolores de cabeza de manera frecuente y de forma prolongada
puede ser uno de los signos o señales que advierten de unos triglicéridos altos. Estos dolores de cabeza pueden confundirse con episodios de migraña. Por lo tanto, es aconsejable consultar y realizarse un examen de sangre para descartar la presencia de triglicéridos altos. Número 3. Halitosis. La halitosis, mejor conocida como mal aliento, es otro problema de salud que podría ser causado por niveles de triglicéridos y colesterol altos, ya que estos son segregados en gran parte por el hígado y cuando existe una acumulación excesiva dificultan la digestión, provocando mal aliento y sequedad bucal. Si tienes mal aliento de manera constante, a pesar de tener una buena higiene bucal, puede ser indicativo de triglicéridos altos. Número 4. Xantomatosis eruptiva. Es otro signo causado por unos niveles de triglicéridos altos. Esta afección de la piel consiste en la aparición de pequeños bultos rojizos o amarillentos en el cuerpo. La causa es un aumento de los niveles de lípidos o grasas en la sangre, y como es sabido, los triglicéridos son el tipo más común de grasa en el cuerpo. La xantomatosis eruptiva puede aparecer en todo el cuerpo, aunque es más frecuente en los hombros, brazos y las piernas. No es una afección peligrosa, pero puede causar incomodidad y mucho picor en la piel. Número 5. Pesadez e inflamación abdominal. Tener una sensación de pesadez, inflamación o distensión abdominal justo después de comer puede estar relacionada a triglicéridos altos. La acumulación de triglicéridos en el hígado podría afectar la función hepática, dificultando la producción de enzimas digestivas, que son necesarias para una buena digestión, traduciéndose en una sensación de pesadez justo después de comer y en una inflamación o distensión abdominal. Es recomendable la realización de una analítica de sangre para determinar los niveles de triglicéridos. Número 6. Cansancio o fatiga. Es otro signo que podría indicarnos exceso de grasa o lípidos en la sangre. Puedes sentir más cansancio de lo habitual o sentirte sin energía o somnoliento de manera frecuente. Esto se debe a que una elevación en los niveles de triglicéridos puede afectar el metabolismo, lo que se traduce en una disminución en la producción de energía. Si estás sintiendo cansancio excesivo y un bajo nivel de energía, es recomendable la realización de un perfil lipídico para conocer los niveles de triglicéridos en sangre. Número 7. Hormigueo. Una señal que puede alertarnos de triglicéridos altos es tener una sensación de hormigueo, adormecimiento o entumecimiento en las extremidades. Y es debido a que se produce una acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, lo que obstaculiza el paso de nutrientes y oxígeno a las distintas zonas del cuerpo. Si las extremidades, manos o pies no reciben el oxígeno necesario, vamos a sentir una sensación de hormigueo, adormecimiento o entumecimiento. Recuerda, en la mayoría de los casos, los triglicéridos elevados no suelen presentar ningún signo, pero en pequeño porcentaje de personas o cuando los niveles de triglicéridos son muy altos, pueden presentar algunos de estos signos. Deja tu comentario relacionado a este tema y dime de qué país me miras. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Y no olvides compartirnos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.